La barbaridad de la semana fue el ataque por parte del gobierno a las SOCIMIS. ¿Qué son las SOCIMIS? Son sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de sociedades tienen una ventaja fiscal, que en el fondo ya vamos a ver que no es tal, que les hace pagar un 1% de impuesto de sociedades. Entonces, solo por eso, sin analizar ninguna otra cosa, los socialistas de todos los partidos, y en particular además los comunistas que están en el gobierno, las odian porque les parece que pagan muy pocos impuestos. Ahora, la idea de este tipo de sociedades, ¿por qué el gobierno le da esta ventaja fiscal? Porque al mismo tiempo las obliga a repartir como dividendos prácticamente todas sus ganancias, concretamente el 80% de todos los beneficios que procedan de arrendamientos, la mitad de todas las plusvalías que tengan de la compra y venta de inmuebles y todos los beneficios de otro tipo de operaciones. Entonces, como casi todas las ganancias se distribuyen como dividendos, al final los que pagan los impuestos son los accionistas, porque si tú tienes acciones de una SOCIMI, esos dividendos que tú cobras van a pagar IRPF, y si en el caso de que el accionista sea una sociedad, va a pagar impuestos de sociedades. Por lo tanto, los impuestos que no paga la SOCIMI las pagan los accionistas. Por lo tanto, es por eso que te decía que en el fondo no es una ventaja fiscal. Esta figura de las SOCIMIs no se inventó en España, es lo mismo que existe en otros países del mundo, en particular en Estados Unidos, bajo el nombre de REIT, que son Real Estate Investment Trusts. ¿Y por qué se inventa esto? Porque es una forma de alentar la inversión inmobiliaria a largo plazo. Entonces, en Estados Unidos, donde esta figura se ha desarrollado mucho más, tú tienes, por ejemplo, REITs que están especializadas en inmuebles vinculados con el sector de la sanidad. Entonces, una empresa que quiere montar hospitales privados no tiene por qué comprar o construir edificios, sino que le alquile el edificio a una REIT que sea dueña de un edificio de hospitales, pero también puede ser de centros de ancianos, de residencias de ancianos, de consultas de odontólogos o de lo que sea. Y hay otras REITs que se especializan en oficinas, otras en centros comerciales, otras en estadios de fútbol o de deportes o de espectáculos, otras en viviendas, otras en locales comerciales, otras en inmuebles que tienen que ver con la logística, otras que son mixtas, es decir, que tienen distintas líneas de negocio. En definitiva, es una cantidad de inversión que se estimula con esta herramienta, que es algo fenomenal. Entonces, ya en el 2009, en el gobierno de Zapatero, cuando ya en el 2009 ya estábamos en plena crisis, entonces, como estábamos en plena crisis, el gobierno de Zapatero aprobó una ley para crear esta figura en España. Pero claro, como tiene Zapatero, aunque la idea estaba bien, pero tiene mentalidad socialista, ¿qué hizo? Que puso que las SOCIMIs tienen que pagar un 15% de impuestos. Y por lo tanto es como si no hubieran comenzado, porque si tenían que pagar el 15% y además repartir como dividendos el grueso de sus ganancias, no cerraban los números. Por lo tanto, esa ley en la práctica no tuvo ningún efecto hasta 2013, que ya en el gobierno de Rajoy y también en el momento más difícil de la crisis, hizo que las SOCIMIs pagaran el 1% de impuestos y no el 15%. Entonces ahí el negocio, los números cerraban y entonces la inversión inmobiliaria empezó a crecer. Como los comunistas que están en el gobierno ya tenían entre ceja y ceja el tratar de perjudicar a las SOCIMIs, ya en el 2021 les hicieron empezar a pagar el 15% sobre los beneficios no distribuidos. Es decir, de todos los beneficios ya de mano pagaban el 1%. Luego el grueso lo distribuían como dividendos, que a su vez, como digo, los accionistas pagaban IRPF o impuestos de sociedades. Y de lo que queda, en realidad, ¿para qué es?
es para hacer crecer el negocio, para comprar nuevos inmuebles, para construir, etc. Pero no, Pablo Iglesias lo que le exigió a Sánchez es que de eso que quedaba pagaran un 15%. Evidentemente eso ya rompe la idea inicial de para qué se crean las SOCIMIS, que es que la idea es que no paguen impuestos porque los pagan los accionistas, pero al mismo tiempo con ese remanente que queda es para desarrollar el negocio. Bueno, ya en parte hicieron que esta idea perdiera fuerza. Pero ahora, lo que vienen a proponer los comunistas de sumar con el acuerdo del PSOE, porque firmaron un acuerdo para esto, que es lo que se anunció esta semana, es que sean sociedades igual que cualquier otra, por lo tanto el tipo que tienen que pagar pasaría del 1 al 25%. Y además, como te digo, seguir distribuyendo en dividendos el grueso de sus beneficios. Por lo tanto, simplemente el negocio pasa a ser inviable. Y por eso es que el día que se conoce este acuerdo nefasto, es que las cotizaciones de las dos SOCIMIS más importantes del mercado español, que son Colonial y Merlin Properties, se destruyó. ¿Y eso qué quiere decir? Que la cotización de Merlin Properties ese día cayó un poco más del 7% y la de Colonial un 5%. Entonces, ese día la capitalización bursátil de ambas, es decir, el valor en el mercado de ambas compañías, cayó más de 600 millones de euros. Pero eso, ¿quién lo perdió? ¿Lo perdieron las empresas? No, lo perdieron los accionistas, es decir, lo perdió tu fondo de inversión, lo perdió tu plan de pensiones, o si eres accionista, si tienes directamente las acciones, lo perdiste tú directamente. Entonces, este acuerdo irresponsable, en primer lugar, al que perjudica es a la gente normal que, como digo, tiene sus ahorros en un ETF, en un fondo de inversión, en un plan de pensiones o incluso en las propias acciones. Es verdad que luego de esa caída ese día han recuperado casi todo lo que habían perdido, pero el daño a la seguridad jurídica ya está hecho y ya estas SOCIMIS han anunciado que se reservan, o como no puede ser de otra manera, todas las alternativas disponibles, que es desde hacerle un juicio al gobierno contra ese impuesto, porque altera el espíritu de la figura jurídica de las SOCIMIS, hasta trasladar su sede social e irse a Portugal, a Francia o a donde sea. Pero lo que no se va a ver, como siempre, son las inversiones que no se van a hacer. Es decir, no se va a ver la inversión, el inversor o el grupo inversor extranjero que iba a venir a España a montar una SOCIMI y ahora no lo va a hacer porque tiene miedo, porque dice, mira, si hay en el gobierno gente que es capaz de alterar las reglas de juego, que ya, como te dije, las han alterado en alguna medida en el 2021, hasta que no esté el panorama más claro, mejor invertimos en otro lugar. Y el argumento de los comunistas para este ataque a las SOCIMIS y al ahorro de la gente, ¿cuál es? Es que dicen, no, es que estas SOCIMIS no han mejorado la oferta de viviendas. Argumento que revela una gran ignorancia, porque las SOCIMIS no se dedican solo a las viviendas, sino, como te dije, a la logística, oficinas, centros comerciales, etc. Pero además es una trampa decir que las SOCIMIS no han mejorado la oferta de la vivienda, porque si no lo hicieron en mayor medida fue precisamente por la ley de alquileres de este mismo gobierno, que prácticamente deja vendidas a las empresas en el caso de que tengan un inquilino que deja de pagar el alquiler. En Alemania, por ejemplo, hay constructoras que construyen un edificio entero y no lo venden. Simplemente lo que hacen es, a partir de ese momento, tener permanentemente todos los pisos alquilados a familias. En España, hoy por hoy, ese negocio no es posible porque el propietario no tiene seguridad jurídica. Si va una familia y por el motivo que sea deja de pagar el alquiler, la empresa prácticamente no puede hacer nada. Entonces, ¿quién va a invertir en ese caso? Nadie. Y mientras se mantenga ese desequilibrio a favor del inquilino y contra el propietario, pues la oferta de vivienda en alquiler o la construcción de viviendas para luego alquilar se va a reducir y es lamentablemente así. Ahora, a mí siempre, digamos, como estas consecuencias son tan evidentes, son tan obvias,
Uno dice, ¿pueden ser tan tontos de no darse cuenta que con firmar un acuerdo que incluye este tipo de medidas y luego anunciarlo, no se dieron cuenta que iban a provocar estas reacciones? Y a veces yo pienso que sí se dan cuenta, pero que los comunistas, como son resentidos y odian a las empresas por definición, porque las consideran a todas explotadoras, están contentos de perjudicarlas, porque lo que le gustaría a Yolanda Díaz, por ejemplo, sería nacionalizar todas las SOCIMIS para crear un gran parque, como diría ella, de vivienda pública. En el caso de los socialistas es peor, porque yo creo que se dan cuenta, pero con tal de mantenerse en el poder están dispuestos a firmar lo que sea, aún medidas que ellos saben positivamente que son contraproducentes. Afortunadamente, lo más probable es que este ataque a la SOCIMI no pase de eso, es decir, que este incremento de impuestos a las SOCIMIs no se apruebe. ¿Por qué? Gracias a la negativa de Junts per Catalunya y del PNV. Tú fíjate qué mal tenemos que estar, o sea, qué mala es la situación política, que los que tienen que poner cordura son los de Puigdemont y el Partido Nacionalista Vasco, es decir, dos partidos que buscan la disgregación nacional. Pero nuestra realidad es que el gobierno que tenemos es tan negativo para los intereses generales que los dos partidos que están poniendo racionalidad en este momento son dos partidos abiertamente enemigos de la unidad nacional. Por lo tanto, es una situación verdaderamente muy triste, muy lamentable, cuya principal responsabilidad recae en Pedro Sánchez y en todos los dirigentes socialistas que por acción u omisión han consentido y consienten su liderazgo, entre los que se incluyen todos simplemente, desde Paje, desde los críticos, todos son culpables de que este mentiroso sin escrúpulos siga adelante y siga día a día con medidas, aunque contraproducentes, tienen el único efecto de estirar un poquito más su permanencia en la Moncloa. El gobierno habla continuamente del récord de empleo que mes a mes se va consiguiendo. Como ya te he contado otras veces, esto es son récords de empleos que son en alguna medida artificiales. Primero, porque alrededor de un 20% del crecimiento del empleo está explicado por el personal de reemplazo que hay que contratar porque la duración de las bajas laborales es más larga que nunca. Y además, también por el incremento del empleo público de más de 500.000 personas desde que gobierna Sánchez, desde que gobierna Sánchez, durante cada día laborable se contrata a un empleado público cada 4 minutos. Eso es una bomba de relojería, eso te lo comenté la semana pasada. Ahora lo que te quiero comentar es que dentro del empleo asalariado privado, que es la parte más gorda del empleo, porque tú tienes autónomos, empleados públicos y luego gente que trabaja en relación de dependencia en el sector privado, que es la parte más gorda. Ese crecimiento del empleo que existe está completamente vinculado con la expansión de las grandes empresas al mismo tiempo que las microempresas la están pasando canutas, digamos. Si tú tomas los datos de los 2 últimos años, es decir, desde el tercer trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2024, encuentras que se creó más de 1.100.000 empleos asalariados privados. Eso es un crecimiento de casi el 8%. Entonces, dicho así, dice, bueno, esto marcha bien. Pero dentro de ese casi 8% de crecimiento en estos 2 años, tienes un crecimiento de más del 12% en las grandes empresas que crearon más de 740.000 de ese 1.100.000 puestos de trabajo, un crecimiento del 6% de las empresas medianas, un incremento del 3,8% de las pequeñas empresas, es decir, las que tienen entre 10 y 49 asalariados, y finalmente un crecimiento del 1% de las microempresas. Pero el punto ¿cuál es? Que las microempresas son más de 1.100.000 empresas, las microempresas que tienen empleados, y las grandes empresas son menos de 6.000. Entonces, esas menos de 6.000 empresas han creado
el 65% de todos los empleos asalariados privados creados en los últimos 2 años. Y en cambio, más de 1.100.000 empresas, microempresas, crearon el 2,5%. Solo han creado 29.000 puestos de trabajo. ¿Esto qué te quiere decir? Que la política económica del gobierno está teniendo acogotadas a las microempresas y las únicas que están realmente pudiendo salir adelante son las grandes y en menor medida las medianas. ¿Por qué? Porque las grandes, por ejemplo, se pueden financiar a tipo de interés más bajos, porque las grandes empresas en general son exportadoras, entonces ellos tienen los mercados distribuidos y eso les da una mayor estabilidad, porque pueden aprovechar mejor las economías de escala, porque pueden lanzar líneas de productos alternativos, eventualmente comprar otras empresas para diversificarse, etc. Entonces las grandes empresas se pueden defender, pero las microempresas, es decir, la peluquería, el restaurante, el comercio, el estudio de arquitectura, el despacho de abogados, etc., están planchados. Realmente no, en los últimos 2 años prácticamente no han creado empleo, lo que es síntoma de que no se han expandido. Ahora, si haces el mismo análisis, pero comparando el cuarto trimestre de 2019, es decir, el último trimestre antes de la pandemia, con el tercer trimestre de 2024, es decir, un periodo de casi 5 años, la cosa es todavía peor y te muestra la cruda realidad. Una vez más, el gobierno te dice que durante este periodo de casi 5 años, el número de asalariados privados creció más de 12%. Entonces, una vez más, uno dice, bueno, esto se está recuperando, esto marcha bien. Pero ¿qué pasa? Que en este periodo, las microempresas, es decir, 1.100.000 empresas, no contrató ni un empleado. Quedaron en cero. Hoy, en las microempresas trabaja la misma cantidad de gente que antes de la pandemia. En cambio, en las grandes empresas, el número de empleados ha crecido más de un 20%. Y en el medio tienes las empresas medianas, que son las que tienen entre 50 y 249 empleados, que han crecido un 11%, y las pequeñas que han crecido casi un 6%. Entonces, tienes 4 realidades completamente distintas dentro de la misma economía. Las empresas grandes, que son las que tiran del carro, las medianas, que más o menos pueden salir a flote, porque, a ver, crecer un 11% en 5 años es un 2% anual, un poquito más del 2% anual, tampoco es un crecimiento explosivo, pero digamos que creciendo un 2% anual, más o menos están saliendo a flote. Luego, las pequeñas empresas, que ya están más apretadas, y las microempresas que las tienen aplastadas y no pueden levantar cabeza. Y esto te explica por qué, aunque el gobierno se llena la boca diciendo que somos los que más crecemos de Europa, que vamos a batir récord de empleo, que la economía va como un cohete, etcétera, etcétera, eso no se percibe a pie de calle. ¿Por qué no se percibe? Porque hay más de 6 millones de personas que trabajan en microempresas, a los que podríamos sumar la inmensa mayoría de los 3 millones de autónomos, es decir, casi tienes 9 millones de personas que no la están pasando bien, porque están en empresas que durante 5 años no han podido crecer, no han podido contratar ni una persona más. En cambio, los beneficios del crecimiento económico se están concentrando en los 6 millones de personas, un poco más, 6.200.000, digamos, redondeando, que trabajan en las grandes empresas, y los 3,5 millones de empleados públicos que viven a costa de los impuestos que pagan todos los demás. Y por eso insisto, es que no hay una sensación de bonanza generalizada, porque tienes 9 millones que lo están pasando muy mal, con una presión tributaria excesiva, y que han sido, digamos, golpeados en sus salarios y en sus beneficios empresariales por la inflación, y en cambio tienes 6 millones y pico de asalariados que trabajan en grandes empresas, donde ahí sí hay una expansión, un crecimiento, por lo tanto la actividad va bien, y además los empleados públicos que, como te digo, están en expansión, y ellos saben que por sus puestos de trabajo no temen, o sea, ellos pueden ver el futuro con optimismo. Pero el conjunto de la economía, a pesar de que los datos macros son buenos, no se traduce en una sensación de bonanza generalizada por esto, porque hay una enorme grieta entre las grandes empresas y las microempresas que están
aplastadas por el exceso de regulación, el exceso de impuestos y la inestabilidad jurídica que provoca el sanchismo-leninismo. Y lo último que te quería comentar muy brevemente es que en medio de todas las noticias se coló, digamos, de manera casi inadvertida, una nueva cesión del gobierno central a la Comunidad Autónoma Vasca para que ellos gestionen por completo otros 14 impuestos y además ampliar la participación de la Comunidad Autónoma Vasca en los foros de fiscalidad de la OCDE y en el ECOFIN, que es el Grupo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea. Esto es exactamente ir en contra de los intereses generales, porque lo ideal sería eliminar las comunidades autónomas que se han vuelto contra la ciudadanía, porque son parlamentos, burocracia, enchufados y un montón de regulaciones que sacan permanentemente que complican la vida a la gente en lugar de beneficiarla. Entonces, en lugar de avanzar hacia una homogeneización de algunas políticas, por lo menos, lo que vemos es un fortalecimiento de las fuerzas centrífugas, es decir, las fuerzas que quieren que España se despedace. Entonces, el problema es que esto no va a terminar ahí, porque luego de estas sesiones vendrán sesiones equivalentes a Navarra y eventualmente a Cataluña. ¿En qué cabeza cabe que en un mismo país haya un régimen fiscal para el País Vasco, otro para Navarra, otro para las ciudades autónomas y otro para las Islas Canarias? Y además de todo esto se quiere añadir un nuevo sistema fiscal separado que sería el de Cataluña. Es realmente una locura. Y esto solo va en interés de los políticos que mantienen el poder en cada uno de esos lugares, pero no va en el interés general. Por eso te digo que las comunidades autónomas se han vuelto contra los intereses generales. Es verdad que hay situaciones particulares, como por ejemplo la insularidad de las Islas Canarias, que es algo que hay que atender, pero en lugar de un sistema, un régimen tributario distinto al de los demás, esas diferencias habría que atenderlas a través de subvenciones en los presupuestos generales del Estado, porque es un mecanismo mucho más transparente, porque se podría saber perfectamente cuánto cuesta el apoyo a las Canarias, por ejemplo, en el caso de los viajes a la península. Pero este mecanismo de dar un tratamiento fiscal especial a unos y a otros, lo que hace es romper la unidad de mercado, desviar recursos para todo tipo de estrategias para aprovechar esas diferencias, aumenta el coste de control tributario en el caso de la agencia tributaria y las inspecciones y controles que también al final terminan perjudicando el normal funcionamiento de todo, de cualquier empresa que tiene que recibir muchas más inspecciones y controles de lo que sería normal en otra situación. Simplemente te quería decir que estas nuevas sesiones al gobierno vasco, más allá de que nos refuerza que a Sánchez lo único que le importa es mantenerse en el poder y todo lo demás no le importa y está dispuesto a pagar cualquier coste, lo que más me interesaba destacarte de esta medida es que refuerza la idea general de que las comunidades autónomas se han convertido en un instrumento para ampliar las diferencias, es decir, para romper la igualdad ante la ley entre españoles y por lo tanto volverse en contra de los intereses generales.